Buenas, profesor y compañeros. Hoy les vengo a exponer junto a mi compañero Samuel Barrios Daza sobre el componente 3 y 4, que tiene como primer tema sobre las hegemonías del Partido Liberal y Conservador. Primero, ¿qué son las hegemonías? Las hegemonías en Colombia se refieren a un periodo de denominación política y social que estuvo marcado por la alternancia en el poder entre dos principales, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Este sistema hegemónico se consolidó en el siglo XX, especialmente después de la Guerra de los Mil Días, que se originó desde 1899 y 1902 y se extendió hasta la llegada del Frente Nacional en 1958. Durante este tiempo, ambos partidos se alternaban en el gobierno, lo que generó una exclusión sistemática de otras fuerzas políticas y sociales. Esta hegemonía política no solo abarcaba el ámbito gubernamental, sino también las instituciones sociales y económicas, consolidando estructuras de poder que favorecían las élites de ambos partidos. Bueno, ¿qué podemos entender por la Guerra de los Mil Días? La Guerra de los Mil Días se dio entre 1892 y 1902. Fue un conflicto armado en Colombia que se enfrentó liberales y conservadores. Se originó por la creciente insatisfacción de los liberales con el gobierno conservador, que se consideraba autoritario y excluyente, o sea, excluía a muchas personas. Las tensiones políticas, sociales y económicas, junto con la lucha por el control del poder, llevaron a que se ocasionara esta guerra. El conflicto se caracterizó por una serie de batallas y enfrentamientos en diversas regiones del país. A pesar de ser un conflicto interno, también tuvo repercusiones internacionales, ya que Colombia enfrentó intervenciones de potencias extranjeras y la pérdida de Panamá, que se separó de Colombia en 1903. La guerra terminó con un alto costo humano. Se estima que murieron entre 100.000 y 200.000 personas y dejó al país devastado económicamente. Este conflicto tuvo un impacto duradero en la política colombiana, exacerbando la polarización entre liberales y conservadores, sentando las bases por futuros episodios de violencia en el país. Hegemonías, liberales y conservadores. Primero vamos a ver las hegemonías liberales. La hegemonía liberal en Colombia abarcó desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, destacándose por el predominio del Partido Liberal tras la Guerra de los Mil Días. Durante este periodo se implementaron reformas significativas como la educación laica y la separación Iglesia-Estado, buscando modernizar el país. Gobiernos como los de Alfonso López Michelsen promovieron la industrialización y la construcción de infraestructura. Sin embargo, el Partido Liberal enfrentó divisiones internas y críticas por muchos motivos de corrupción, lo que debilitó su cohesión. La oposición conservadora creció, culminando en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, que desató la violencia entre liberales y conservadores. Finalmente, la hegemonía liberal terminó con el establecimiento del Frente Nacional en 1958, marcando un cambio significativo en la política colombiana. En resumen, fue un periodo transformado por el conflicto que buscó modernizar Colombia. Las hegemonías conservadoras. Entre 1900 y 1950, Colombia estuvo bajo la hegemonía del Partido Conservador, que se consolidó tras la Guerra de los Mil Días. Este periodo se caracterizó por el control político casi absoluto del partido. Promovieron valores tradicionales y el papel de la Iglesia en muchos ámbitos de la educación. Aunque se realizaron esfuerzos de modernización como la construcción de infraestructura, también hubo divisiones internas que debilitaron su cohesión. El clima político se tornó cada vez más polarizado, culminando en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, que desató la violencia. Bueno, seguimos con la modernización e infraestructura. Entre 1900 y 1950, Colombia vivió un proceso de modernización que transformó toda su infraestructura y su economía. La construcción de ferrocarriles fue uno de los logros más destacados, facilitando el transporte de mercancías y personas. Proyectos como el ferrocarril de Antioquia y el ferrocarril del Atlántico conectaron regiones productivas con puertos, impulsando mucho el comercio. Paralelamente, se desarrollaron carreteras que mejoraron la conectividad entre distintas regiones del país. Esto hizo que hubiera muchas conexiones y mejorara en sí la economía y el transporte de comida.
lo que resultó esencial para el crecimiento económico. La inversión en proyectos hidroeléctricos como la presa del Guatapé también fue crucial para satisfacer las crecientes necesidades energéticas. La industrialización comenzó a tomar fuerza con la creación de fábricas en sectores como textiles y alimentos, lo que generó empleo y diversificó la economía. Además, se hicieron esfuerzos por mejorar la educación y la salud pública, mediante la construcción de muchas escuelas y hospitales en sitios donde no era tan fácil llegar a estas. Aunque estos avances fueron desiguales en diferentes regiones, las ciudades experimentaron un notable crecimiento urbano, especialmente en Bogotá, Medellín y Cali. Crisis sociales. ¿Qué entendemos por crisis sociales o qué crisis sociales habían en Colombia? Entre 1900 y 1950, Colombia atravesó importantes crisis sociales. La violencia desencadenada por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 generó un brutal confrontación entre liberales y conservadores, resultando en cientos de miles de muertos y desplazamientos. La desigualdad económica era notable, con regiones productoras de café prosperando mientras otras permanecían en pobreza, lo que provocó descontento entre muchos campesinos y trabajadores. Estos últimos comenzaron a organizarse para mejorar sus precarias condiciones laborales, haciendo que muchos campesinos o personas que no ganaran tanto se alzaran para que pudieran mejorar mucho su salario. Los conflictos agrarios fueron frecuentes, ya que muchos campesinos luchaban por acceder a la tierra. Asimismo, los pueblos indígenas se movilizaron para reclamar derechos sobre sus territorios y su reconocimiento cultural. La rápida urbanización trajo problemas como la falta de vivienda y servicios públicos, ya que muchas personas llegaban a las ciudades y no tenían dónde alojarse o los servicios públicos no eran suficientes para satisfacer a todos, incrementando las tensiones en las ciudades. La represión política se intensificó, con el gobierno persiguiendo a opositores y censurando voces de disidentes. En resumen, este periodo estuvo marcado por violencia política, desigualdad social y luchas por derechos, sentando las bases para futuros cambios del país. Ahora seguiremos con mi compañero Barrios, el cual va a exponer el componente 4. Ahora vamos con el componente 4, el auge económico. El auge económico de Colombia entre 1900 y 1950 se caracterizó por el crecimiento del sector cafetero, el desarrollo de la industria y los servicios modernos, y la diversificación de la base exportadora. El despegue cafetero. Entre 1900 y 1928, el desarrollo del sector cafetero impulsó el crecimiento del mercado interno y mejoró la red de comunicaciones. Industria y servicios modernos. El crecimiento económico se basó en la industria y los servicios modernos y se extendió hasta los años 70. Diversificación de la base exportadora. Después de la crisis cafetera de mediados de los años 50, Colombia diversificó su base exportadora. Esto es importante ya que, como lo dice en el segundo punto, el despegue cafetero ayudó a impulsar el sector cafetero, como lo dice ahí, ya que se volvió una base importante de exportación de nuestro país hacia el exterior o el comercio interno, el mercado interno, como dice ahí. Ahora vamos con la economía cafetera, viendo mejor lo que pasa acá. Componente 4. Economía cafetera. La economía cafetera de Colombia entre 1900 y 1950 se caracterizó por el auge de las exportaciones de café, lo que contribuyó al crecimiento económico del país. Expansión de la economía cafetera. Entre 1905 y 1930, la economía cafetera se expandió gracias a la recuperación de los precios del café después de la Guerra de los Mil Días. Esto ya que en la Guerra de los Mil Días sufrimos tanto, por así decirlo, que nuestra producción de café, como lo dice ahí, se perdió ya entre el 1930. Esto se pudo volver a producir el café. Contribución al progreso del Valle del Cauca. La expansión de la economía cafetera fue un factor determinante en el progreso del Valle del Cauca. Contribución al desplazamiento de jerarquías sociales. La economía cafetera contribuyó a desplazar las jerarquías sociales y a procesar movimientos de abajo hacia arriba del campesinado. Bonanza cafetera, de 1954 al 1956.
En este periodo, Colombia experimentó una bonanza cafetera con precios en dólares constantes que superaron los 4. Esto en la bonanza cafetera fue como un periodo tranquilo, sereno, donde se pudo expandir o se pudo procesar más el café para, para superar los $4. Y por último, el crecimiento económico en otros sectores. 1920. Colombia era uno de los países más atrasados y aislados del continente, con poca inversión extranjera, infraestructura precaria y exportaciones casi inexistentes. 1930-1940. El crecimiento industrial se estimuló por la devaluación del peso, el colapso de las exportaciones de Estados Unidos y el aumento de la protección frente a la competencia extranjera. 1950. El PIB de per cápita colombiano a precios corrientes no alcanzó a ser 17% del de Estados Unidos. El crecimiento industrial se devaluó del peso, lo que nos hizo colapsar, digamos, de las exportaciones hacia Estados Unidos, y eso causó lo del 1950, que el PIB colombiano no alcanzó a ser del 17% de Estados Unidos. Y muchas gracias, profe. Esto es todo. Gracias.